ser salvo. Un joven pide socorro en la playa. Llevado por las olas, intenta evitar ahogarse. En minutos, un helicóptero sobrevuela el área y lo localiza. Desde arriba, el salvavidas lanza un libro y le dice: «Lee el manual de instrucciones. Si seguís las reglas paso a paso, vas a lograr salvarte». ¿Esa técnica funciona? Claramente no. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso Dios, al percibir a la humanidad ahogándose en el pecado después de la caída de Adán, rodeada de sufrimiento, enfermedad, muerte, no se contentó solo con observar. Nos ama tanto que Él mismo se sumergió en este mundo para salvarnos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quién me salva? ¿Cómo me salva? ¿Y para qué me salva? Número 1. Somos salvos por la gracia. Como vimos en el episodio anterior, el precio del pecado, el precio de vivir separados de Dios, nuestra fuente de vida, es la muerte. Sin embargo, Dios no quería vivir alejado de nosotros. Nos amó tanto que desde el principio ya había elaborado el plan para salvarnos. Envió a Jesús, su único Hijo, a morir en nuestro lugar. Al morir en la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió la pena que nosotros merecíamos y pagó el precio por nuestro rescate. Él fue quien nos vino a buscar, Él fue quien nos vino a salvar. Hizo esto por mí y por vos, porque nos ama. Así como el joven que se estaba ahogando, nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Por más que sea una buena persona, dé plata a los pobres, no puedo alcanzar la salvación. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el perdón total y gratuito de todos nuestros pecados que Dios nos regala a través de Jesús. La gracia es el salvavidas de Dios para todo el que se ahoga en pecado. Número 2. Somos salvos mediante la fe. Si bien a través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos lanzó el salvavidas, a nosotros nos toca una parte. Debemos aferrarnos al salvavidas y no soltarnos de él para que nos pueda rescatar. Eso es la fe. Creer que lo que Jesús dijo es cierto, que todo el que cree en él, en su muerte, en su resurrección y su perdón, no se va a ahogar en el pecado, sino que se va a salvar y para siempre. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y a partir de ahí vivir una vida aferrados a Él y no soltarlo más. Una relación de amistad con Jesús, creyendo en que gracias a Él ya no nos ahogamos en pecado, sino que somos salvos, ya estamos sobre su barco y ahora debemos ayudar a otros a ser salvos también. Número 3. Somos salvos para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Las obras no nos salvan, sino que son el resultado de nuestra salvación, el efecto que la gracia de Jesús causa en nuestra vida. Mientras nos ahogamos en pecado, no podemos hacer nada, pero una vez que Jesús nos sube al barco, podemos ayudarlo a salvar a otros. Entonces, ¿somos salvos solamente por la gracia de Jesús, perdón total, mediante la fe, creer en Él, para buenas obras? ¿Te consideras perdido? Buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa La Hora de la Verdad, que le habla su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita. Desde luego muy contentos por estar con ustedes a través de este programa que ha sido de mucha edificación. Para muchos los comentarios en cierta manera han sido buenos, por una parte por un grupo de personas que realmente han sabido entender el contexto del programa, y también otro grupo de personas que también agradecemos quizás su crítica, su posición adversa a lo que nosotros estamos planteando, y es necesario tanto lo uno como lo otro. Así que estamos contentos por poder estar una vez más en este programa La Hora de la Verdad. Bueno, saludamos desde luego a todo el Ministerio Evangelístico Remanente Justo, a cada uno de los hermanos pastores que son parte de este ministerio, y le damos gracias a Dios por seguir avanzando en esta obra y en este trabajo misionero que estamos realizando hace más de 3 años acá en la ciudad capital de Salta, y bueno, contentos porque hemos podido llegar a muchos lugares también con la palabra de Dios. Bueno, hoy día queremos tratar un tema bastante importante sobre la salvación.
Muchos nos preguntan a nosotros los cristianos cuando hablan de salvación o los salvados, porque generalmente nos dicen despectivamente los salvados, los aleluya, los gloria a Dios, los evangelistas, y bueno, tienen cierta manera de denostarnos verbalmente a través de dichos o términos que desde luego no nos identifican en ningún caso, pero sí tenemos que dar respuesta a ciertos puntos importantes como el tema de la salvación. La gente no entiende sobre lo que es la salvación, y hoy quiero darme un tiempo para poder explicarle sobre lo que es la salvación, válgase la redundancia. Realmente, querido amigo, la situación en el mundo no es una situación en la cual nosotros tengamos que obviar el hecho de la muerte. La muerte está más cercana de lo que muchos creemos. Todo este tema de la pandemia ha llevado a que la gente entienda que la vida es importante, y desde luego también entender que la muerte está muy cerca. La Biblia dice claramente en la carta de los Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es juicio. Mucha gente no entiende esto porque o se rehúsan a creer en Dios o de alguna manera quieren plantear una idea de que ellos van a morir y sus almas serán exterminadas, que su cuerpo de alguna manera no va a existir más, y como muchos plantean también la idea del hinduismo que van a ser reencarnados en algún tipo de animal o de alguna manera algún ser vivo en esta tierra. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? Dice la Escritura claramente que hace más de 2000 años atrás apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que todos conocen a Jesús, todos saben quién es Jesús. La historia incluso respalda el hecho de que Jesús existió, no es algo que alguien pueda negar, es una realidad. Jesús vino hace más de 2000 años atrás, nació en una familia judía, hebrea, en las calles polvorientas, ¿cierto?, de Belén. La Escritura dice claramente que él nació como un niño humilde, nació como un hombre cualquiera en la tierra, con la diferencia que fue engendrado por el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia claramente dice que cuando Jesús nació se le dio un nombre, que es Jesús, que significa Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús aparece en el escenario de la tierra vino a salvar al mundo, vino a darle una oportunidad de vida, una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación, incluso una oportunidad de reconciliación para con Dios. Muchos no entienden en qué nos hemos alejado de Dios. Bueno, la idea clara lo plantea la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 1. Le quiero leer por favor la Sagrada Escritura para entender un poquito sobre el tema de la salvación. Hay muchos que desconocen este precioso libro y por eso hablan tantas cosas que no conocen. La ignorancia es lo que a muchos lo ha alejado de Dios. La Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice así: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, el hombre, aunque ha ido evolucionando en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría, en cuanto al saber, en cuanto a la gnosis, aunque usted quiera entenderlo de cualquier término, aunque el hombre ha ido superándose a medida que el tiempo ha ido avanzando, lo que no han comprendido que la sabiduría de Dios ha ido calando en sus corazones de tal manera que ellos han ido rechazando a Dios. El gran problema de todo esto es que el siglo XIX fue un siglo donde comenzó el humanismo, donde comenzó obviamente el posmodernismo, donde podemos hablar de que se comenzó a establecer ciertas doctrinas y enseñanzas y filosofías que comenzaron a alejar al hombre de Dios. Entonces el gran problema de todo esto es que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Eso lo dice la carta de los Romanos capítulo 1 claramente. El hombre, aunque es sabio, constantemente está mostrándose a sus pares como una persona necia. Ignoramos la realidad de que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La ciencia eso lo avala por todos los puntos que nosotros podamos plantear. No hay forma de negar la existencia de Dios, aunque muchos se esmeran en hacerlo, es imposible negar la existencia de Dios. Tiene que haber habido un creador del universo, un creador de la tierra, un creador del ser humano, porque esto no puede haber surgido de la nada. Eso es ilógico, eso no, va en contra de la lógica, en contra de la sabiduría. Entonces el hombre lamentablemente no conoció a Dios por medio de la sabiduría, pero a Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Bien, cuando Jesús vino hace más de 2000 años atrás, la Biblia dice claramente que Él comenzó a predicar, y te voy a llevar a la Escritura, al libro de Mateos, para que tú puedas entender cómo Jesús
comenzó a predicar, porque a Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero también el libro de Mateo dice en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús comenzó a predicar, cuando comenzó a dar su homilía, su disertación, su mensaje, la Escritura dice que el primer señalamiento fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, es importante entender esto. ¿De qué se tiene que arrepentir el hombre? ¿De qué se tiene que arrepentir la mujer? Porque la gente dice, yo soy bueno. Esa palabra se acuña a muchos a su vida como que si fueran buenos, cuando la misma Escritura dice que Jesús dijo, no hay ninguno bueno en esta tierra, sino mi Padre que está en los cielos. En esta humanidad no hay nadie bueno, en pocas palabras. Todos somos corrompidos de alguna u otra manera. El profeta Jeremías en el capítulo 17 dice claramente que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, que lo conocerá yo Jehová, responde el Dios Todopoderoso. En pocas palabras, nuestro corazón está totalmente desviado, está totalmente caído. Yo quiero demostrarle a través de la Escritura en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, como dice la palabra. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. El cura, el pastor, el budista, la religión que sea, están todos bajo pecado. No hay nadie que se libre de la condenación del pecado. Están todos bajo pecado. El apóstol Pablo lo plantea así de esta manera. En el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche bien esto. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En pocas palabras, no hay ninguno justo en esta tierra. Es ahí cuando nosotros planteamos la idea de la salvación como Jesús la planteó. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que habla de un cambio de mentalidad, de una metamorfosis, de una transformación. ¿En qué tenemos que ser transformados? Mucha gente se lo pregunta. ¿Qué tengo que yo cambiar? Si yo me considero bueno, yo me considero una persona bastante buena relativamente. Yo ayudo al prójimo, doy comida a los pobres, intento de ser una buena persona con mis pares, intento de mantenerme a lo mejor en un cierto rango de honestidad. Pero realmente la Biblia dice que todos estamos bajo pecado. En pocas palabras, no hay ninguno bueno. No hay quien haga el bien, no hay quien sea justo. En pocas palabras, estamos todos condenados por causa del pecado. El mismo apóstol Pablo plantea esto en el capítulo 3 del libro de Romanos, por favor, versículo 23. Y te lo voy a explicar de una manera bastante clara. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Hay personas que no quieren entender que la salvación tiene el significado de rescatarnos de la condición en la cual nos encontramos en este momento. Tanto tú y yo necesitamos de Jesús. Tanto tú y yo necesitamos respuestas frente a la gran ignorancia que hay en nuestro corazón frente a la salvación. El apóstol Pablo, cuando comienza a predicar el Evangelio, dice la Escritura que él planteó la idea de poder hacerle entender al mundo por medio de la sabiduría que estaban negando a un Dios real. En una oportunidad frente a los atenienses tenían grandes filosofías griegas y grandes maestros griegos. Y en una oportunidad el apóstol Pablo se acerca a donde ellos todos se reunían para poder filosofar y poder plantear la idea del pensar. Y la Escritura dice que en un momento se encuentra con un grupo de imágenes en las cuales había una que decía al Dios no conocido. En pocas palabras, el apóstol Pablo tomó esa imagen para decirle: yo les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen. Muchas de las personas que lamentablemente hoy me pueden estar viendo y no crean en Dios, el gran problema que tienen es que su falta de sabiduría y de entendimiento y de conocimiento de la Escritura y de Dios lo estaba llevando a negar a Dios. Dice la Biblia que el necio en su corazón dice que no hay Dios.
No hay ninguna persona sabia en esta tierra que pueda negar la existencia de Dios. Los necios son los que niegan a Dios. Entonces la salvación, querido amigo que escucha, va a depender mucho de cómo nosotros planteemos a Jesús en nuestra vida. Jesús comenzó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante entender esto. Usted mira, predicador, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Yo estoy seguro que durante este día más de alguna cosa mala has hecho. Hay algo que en este día amerita que tú te arrepientas. En algo tú has cometido algún error, porque todos los cometemos. Hay algo que nosotros nos tenemos que plantear siempre: que no somos justos, que no somos santos, que somos personas perversas y que desde luego siempre el mal va a gobernar nuestro corazón. Por eso es ahí cuando nosotros la salvación la tenemos que tomar con mucha importancia. El apóstol Pablo dijo de esta manera en Romanos capítulo 6, versículo 23, te voy a leer la Sagrada Escritura. Dice así de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esta palabra es una palabra griega que significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Yo me pregunto, todos un día moriremos. Todos, absolutamente todos. No hay nadie en esta tierra que sea eterno. Todos somos falibles. El único infalible es el Creador del cielo y de la tierra, el cual la tierra y su plenitud pertenecen a Él. Todos vamos a morir. La gran pregunta sería: ¿cómo vamos a morir? ¿Siendo salvos o condenados? La gente no piensa en esto porque todos lamentablemente se han desviado a una en pos del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación depende de cómo tu corazón hoy decida servir a Dios o rechazar a Dios. Y la única manera de servir a Dios es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, querido amigo que me pueda estar escuchando, yo quiero hacerte reflexionar por un momento y que puedas entender que la salvación no es algo que se pueda conseguir por las obras. Haciendo beneficencia tú no vas a ser salvo. Haciendo algún tipo de caridad tú no vas a ir al cielo. Perteneciendo a alguna organización religiosa tú jamás vas a heredar el reino de los cielos. La única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. El gran problema entre los que predicamos lo que dice la Biblia y los que predican la religión utilizando la Biblia es que ellos quieren ganarse la salvación por sus obras. Cuando la Biblia dice claramente que somos salvos por gracia, y esto no es de vosotros, sino es gracia de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no la podemos obtener por ningún tipo de mérito humano. Somos hombres y tenemos una naturaleza caída que es el pecado. El pecado muere en nosotros y no hay nada bueno que nosotros podamos hacer o podamos decidir. En pocas palabras, la salvación es un regalo de Dios. Por eso yo creo que en este momento tú puedes reflexionar por un momento. Vamos a ir a un corte comercial y luego seguiremos ahondando sobre el tema de la salvación. Quédate con nosotros unos minutos más. La vida no se termina en la muerte. A veces nos hemos preguntado por qué Dios permite que pasen algunas situaciones difíciles de entender. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite que una madre muera en un accidente? ¿Por qué un niño de 8 meses muere repentinamente? ¿Por qué un hombre usado por Dios muere trágicamente en un accidente de tránsito? ¿Por qué una mujer muy usada por Dios es detectada con cáncer terminal? ¿Por qué un hombre o una mujer íntegra mueren asesinados sin motivo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Te parecen conocidas estas preguntas? Hasta cierto punto es difícil de entender por qué pasan algunas cosas que nosotros consideramos que no tendrían que pasar. A veces al escuchar a personas que se hacen esta clase de preguntas, porque quizás están pasando por un momento difícil en el cual no encuentran explicación de lo ocurrido, he reflexionado y he tratado de entender el porqué de las cosas. Pero sinceramente, la mayoría de veces, o casi siempre, no lo sé. Personalmente se me hace difícil entender por qué un niño muere, por qué un siervo de Dios es asesinado
o porque alguien por quien oramos mucho para que fuese sanado muere de esa enfermedad. Quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos que sean y no como son. Reflexionando en todo esto, llegaba a la conclusión de que nosotros limitamos la vida a lo que conocemos, a lo que vemos, a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Basamos la importancia de la vida en base a nuestro reloj, en base a nuestro calendario, en base a lo que nosotros consideramos justo, olvidándonos de esta manera de la forma de cómo Dios ve la vida. Es indiscutible que todos nosotros, si Cristo no viene antes, moriremos. La misma Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Por qué limitamos nuestra vida o existencia a unos cuantos años acá en la tierra? ¿Por qué vemos la vida tan corta pudiéndola ver tan eterna? Dios ve la vida de diferente forma. Dios no limita nuestra vida a años o décadas acá en la tierra. Por eso Él envió a Jesús a morir por nuestros pecados, a pagar el precio de sangre necesario para que nuestra vida pueda ser eterna a través de Él. Cuando alguien muere, solemos decir, pasó a mejor vida, o ahora está mejor de lo que estaba acá en la tierra. ¿Decimos eso porque realmente lo creemos o porque son solo palabras de consuelo? La verdad es que la vida no está limitada al tiempo que existamos acá en la tierra, sino que nuestra vida depende de haber creído en Jesús como Señor y Salvador nuestro. ¿Qué dice la Biblia para las personas que creen en Él? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Seguramente sentiremos mucho dolor al perder a un ser querido. Seguramente existirán en nuestra mente muchas preguntas del porqué de ese suceso. Pero ¿te has preguntado alguna vez si ese ser querido tuviera la oportunidad de decidir si volver a la vida acá en la tierra o quedarse en el lugar de reposo que en este momento se encuentra? ¿Qué decisión tomaría? A veces somos muy injustos, pensamos egoístamente. Quisiéramos que nuestros seres queridos que han muerto estén aún con nosotros porque nos hacen mucha falta, pero ¿qué es lo que ellos quisieran si tuvieran la oportunidad de decidir el lugar donde quisieran estar? ¿Qué tal si ellos preferirían estar en ese lugar de reposo esperando la resurrección en Cristo Jesús? ¿Qué tal si para ellos el morir ha sido la ganancia más maravillosa de toda su historia? ¿Qué tal si ellos ahora están en el lugar que siempre quisieron estar, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay preocupación, donde disfrutan de una paz que solo en ese lugar se puede experimentar? Pablo decía, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Hay algo que no podemos negar, ni mucho menos dudar, y es que independientemente de la forma en cómo muramos, hay una verdad indiscutible, y es que vamos rumbo a una vida eterna muchísimo mejor que la vida momentánea que actualmente experimentamos en este mundo. La Biblia dice, en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 2. No somos nosotros quienes decidimos cuándo partir de este mundo. No somos nosotros quienes vamos a decidir cuánto tiempo vivir o de qué forma queremos morir. Pero sí podemos decidir hacia dónde queremos ir al morir. Tú puedes decidir si al morir quieres heredar la vida eterna, y la llave hacia esa vida eterna se encuentra en Jesús, entregándole tu vida a Él y reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Tú puedes decidir el futuro esperanzador que Dios tiene preparado para todos los que crean en Él.
Si esa persona que murió reconoció esto, tienes que tener la certeza de que estará en un mejor lugar. Y ahora tu tarea es también reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, para que también tú puedas participar de esa vida eterna que Dios tiene preparada para todos los que en Él confían. Algún día, si Cristo no viene, moriré acá en la tierra. No sé cuándo será, no sé de qué forma será, no sé si mi muerte será justa o no, pero lo que he vivido ha sido suficiente como para darme cuenta que mi futuro no está en este mundo, sino que mi futuro, mi esperanza, está en lo que viene después. Si muero, no quiero elegir cómo será. Quizás será doloroso. Quizá mis familiares y amigos llorarán mi ausencia temporal. Pero deberían estar felices por mí. Deberían gozarse por mí, porque seguramente estaré al lado de mi Dios, al lado de mi Señor, donde siempre quise estar, en donde no merecía estar, pero que Jesús me hizo digno, no porque lo mereciera, sino por su gracia salvadora, efectiva en mi vida. Hoy quiero animarte, tú que has perdido a un ser querido, a un familiar que amabas tanto, a un amigo que apreciabas mucho. Hoy te quiero animar y decirte que seguramente hoy él o ella está en un lugar mejor, en donde no basa su vida en un reloj ni en un calendario, donde no existe nada que lo haga estar triste o afligido, mucho menos enfermo, en donde está descansando y en donde despertará con una sonrisa impactante porque se encontrará con su Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no nos alegramos por ellos? No por su muerte, sino por ese futuro esperanzador que les espera. Quizá exista mucho dolor en tu vida, pero no hay dolor que Dios no pueda sanar. Tú no elegiste en qué momento de la historia vendrías a este mundo. Por lo tanto, tampoco puedes elegir cuándo tu vida terminará acá en la tierra. Pero lo que sí puedes elegir es cuánto quieres vivir después de morir. La fuente de la vida eterna se llama Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. La vida no se termina en la muerte si crees en Él. Gracias mis amigos por esperarnos. Y bueno, estamos hablando sobre el tema de la salvación. Un tema interesante y desde luego un tema que tenemos que comenzar a meditar por un momento. La salvación, como te explicaba, no es un tema de méritos personales. Por eso que la religión no tiene respuesta frente a esto. Mira, hay religiones como los protestantes, religiones como la católica, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, religiones que se han levantado por diferentes partes del mundo, como la musulmana, que practican el Islam a través de lo que enseña el Corán, a través de su gran profeta o exponente, que es Mahoma. En pocas palabras, todos tienen una manera de poder ver la salvación o plantearla al mundo. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo o heredar el reino de los cielos o la vida eterna por méritos personales. En pocas palabras, tú puedes considerarte bueno o que puedes cumplir algún tipo de labor de beneficencia, pero no significa que tengas asegurado el reino de los cielos. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de estos juicios. Es ahí cuando las dudas y las inquietudes nos golpean frente a nosotros y nuestra sabiduría queda por los suelos y nuestra necedad resurge de nuestros corazones porque ignoramos lo que nosotros no hemos entendido ni mucho menos estudiado. Entonces la Biblia plantea que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Mira la escritura dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, y te lo voy a leer de una manera bastante clara. En el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice: ustedes han alcanzado salvación incluso cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en la condición en la cual ustedes se encontraban. Dios les dio salvación. Dios los salvó, Dios los rescató. Jesucristo les extendió una mano para sacarlos de la situación en la cual se encontraban, para darle una vida nueva. Por eso la carta de 2 Corintios capítulo 5
Versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas esas nuevas. Es ahí la respuesta a aquellos que se preguntan cómo los cristianos han sido cambiados, han sido transformados. Porque cuando Jesús nos salva, cuando Jesús nos cambia, nos transforma, cuando Jesucristo nos abre esta puerta de salvación, nuestra vida inmediatamente es transformada y cambiada. Y somos sacados de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pablo, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro fue claro cuando dijo eso. Por ende, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un cambio y de una transformación en el ser humano. No estamos hablando de algo lejano, de algo que alguien no puede entender. Es evidente que cuando alguien conoce a Jesús, es transformado y es cambiado. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Punto importante. Aquellos que no pertenezcan al cuerpo de Cristo y rechacen esta salvación por medio de Jesús, son hijos de desobediencia. Es ahí la respuesta también a aquellos que se preguntan ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto asesino? ¿Por qué tanto ladrón? ¿Por qué de alguna manera tanta sinvergüenzura? Es porque los hombres y las mujeres fuera de la salvación en Cristo son desobedientes. Hijos de desobediencia. Y es importante entender esto, que todos aquellos que estén en desobediencia van a tener una paga por causa de su pecado. El apóstol Pablo sigue diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, escucha bien esto, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En pocas palabras, hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser religioso. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y servir a Dios. Hay una gran diferencia, querido amigo, entre conocer algo de la Biblia y conocer toda la Biblia. Eso es lo que marca un antes y un después en la vida del ser humano. El que conoce a Jesús es transformado, es cambiado. Es evidente que esa persona tuvo un encuentro con Jesús. La salvación impactó de tal manera en la vida de aquel o de aquella, que esa vida muestra una luz diferente, muestra algo distinto, es diferente por esencia. Eso es lo que provoca la salvación en el ser humano. Por eso, querido amigo, que la religión no sirve para nada. Querido amigo que me puede estar escuchando, acá se trata de vida eterna. Si tú no entiendes el tema de la salvación, vas a seguir engañado y lamentablemente te seguirás mintiendo a ti mismo, creyendo que te vas a ir al cielo o creyendo que vas a heredar la vida eterna, cuando realmente no lo vas a hacer. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, escuche bien esto, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Escuche bien esto es importante entenderlo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias o las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En pocas palabras, querida persona que me puede estar escuchando, la salvación es gratuita. Y es lo que yo he venido a ofrecerte en esta noche a través de este programa de televisión. La salvación que Jesús me ofreció a mí hace más de 16 años atrás, y Jesucristo cambió totalmente mi vida. Y es lo que yo te quiero plantear a ti. La Biblia dice claramente que éramos en otro tiempo hijos de ira, hijos de desobediencia. Hoy, si nosotros hacemos lo que la palabra dice, podemos acercarnos también al Evangelio según San Juan y démonos cuenta de cómo es importante reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La religión esto no te lo va a decir porque no les conviene, porque ellos se quieren gloriar a sí mismos. Ellos quieren decir: miren la caridad que nosotros damos, miren lo que hacemos, miren lo que hemos logrado, miren lo que somos como personas. Somos santos, somos puros, somos limpios, somos mejores que aquellos,
somos mejores que aquellas. El verdadero evangelio de Jesucristo, el cual rodea de salvación al creyente, es el que realmente hace que solamente alguien sea glorificado, y ese es Jesús. Las religiones exaltan al hombre. El evangelio de Jesucristo exalta al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús de Nazaret. La Biblia dice en el evangelio según San Juan, en el capítulo 1, por eso es importante conocer esta escritura, conocer la Biblia, para hablar con claridad, con entendimiento. El evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido amigo, ¿tú crees en Jesús? Pero yo te estoy preguntando de verdad. No te estoy diciendo si realmente crees como todos aquellos que dicen que creen. Te estoy hablando de un creer que transforma tu vida a través de la salvación. Si tú realmente eres salvo, te puedo decir que tus obras dirán lo que tú eres. Tú no vas a hacer obras para alcanzar salvación, sino que la salvación te va a llevar a hacer buenas obras. Y eso va a ser reflejado a través de tu conducta y de tu actuar. Vas a influenciar para bien a aquellos que un día a lo mejor influenciabas para mal. Tu vida va a ser transformada. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso nos permitimos estar a través de este tiempo, en este canal de televisión, para poder transmitirte estas grandes verdades bíblicas. Aquí dice la Escritura: los que le recibieron, los que creen en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. ¿Tú estás creyendo en Jesús, querida persona? ¿Estás recibiendo la salvación que Jesús te está ofreciendo? Esta salvación nos da una vida nueva, nos transforma, nos cambia, nos hace un bien para esta sociedad que hace tanta falta de gente de bien. Gente que no es buena, pero gente que sí es transformada, que es cambiada, que es diferente y que puede ser un bien para esta sociedad cuando realmente la calamidad y la maldad está abordando todos los rincones de esta tierra. Yo te pregunto a ti, querida persona, que estás pasando problemas, dificultades, que tienes agonías, tienes sufrimiento, tienes dolor, que en este momento estás pasando por momentos difíciles, estás buscando respuestas y aún no las encuentras. Me gustaría invitarte a Jesús. Me gustaría invitarte a que puedas alcanzar la salvación que Jesús te está ofreciendo. ¿Cómo lo haré? Usted me preguntará. La Biblia tiene respuesta para eso en Romanos capítulo 9. Vamos a la Escritura. Vamos a ir a la palabra del Señor. La Biblia es bastante clara en cuanto a esto. Yo creo que tú puedas entender esto. Algo muy importante en el capítulo 10, versículo 9 del libro de Romanos dice de esta forma: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante entender esto, que la confesión debe ser desde el corazón. Hay muchas personas que han querido filosofar en cuanto a los misterios del corazón. La Biblia dice que Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Quizá en este momento tú necesitas ayuda, y no lo pongo en duda. Quizá en este momento tú necesitas que alguien te dé una respuesta. Yo te voy a decir quién te la va a dar. Jesucristo de Nazaret te va a dar todas las respuestas a todas tus dudas. E incluso Jesús es tan bueno que la Biblia dice que Él va a llevar tus cargas sobre Él y te hará descansar. Pero tú tienes que creer en Jesús. Tú tienes que creer en la salvación que Él te está ofreciendo. Tú tienes que creer con todo tu corazón, como dice la Escritura. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido amigo, me quedan unos minutos más. Yo lo que quiero hacerte entender es esto. ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? Quizás te encontraste con este programa de televisión y por un momento intentaste de cambiar la sintonía del canal. Pero algo te mantiene ahí, tú dices, realmente algo está provocando en mí este mensaje. Te puedo asegurar que no soy yo como persona, porque yo no puedo provocar nada en ti, porque no tengo nada que entregarte yo como pastor, nada, absolutamente nada. Pero sí puedo decirte algo importante, que la palabra de Dios cumple el propósito con la cual es enviada.
La palabra de Dios va a transformar tu vida y es la misma palabra de Dios en la que te mantiene en este momento escuchando y viendo este programa. Jesús quiere salvarte y quiere salvarte de la condenación que recae sobre el mundo entero. La Biblia dice claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte a todos nos va a alcanzar en algún momento. Quieras tú o no, la muerte te va a alcanzar. 60, 70, 80, 100, los más longevos quizás 120 años, pero a toda la muerte nos va a alcanzar. Uno no vive dos veces, vive una sola vez. Y yo te pregunto a ti, ¿tú conoces el más allá? Muchas veces nos cuesta conocer el más acá, muchas veces nos cuesta conocer o relacionarnos con nuestros pares. Muchas veces lamentablemente no tenemos la claridad de cómo enfocarnos y tener una vida mucho mejor de la que tenemos. Y queremos hacernos los sabios frente a lo que desconocemos. Yo te pregunto, ¿qué puede a ti en esta noche impedirte reconocer a Jesús como tu Salvador? La soberbia, el orgullo, el ego, la vanagloria de la vida. ¿Qué puede hacer que en esta noche no recibas lo que Jesús te está ofreciendo, que es la salvación? Los que le recibieron, dice la palabra de Dios, les dio potestad a nuestro Padre de ser llamados y constituidos, hechos hijos de Dios. Acá no se trata, yo no te estoy invitando a una religión. Yo no te estoy invitando a que vayas a seguir un movimiento. Te estoy invitando a Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te estoy hablando de vida eterna, te estoy hablando de algo que realmente va a ser algo en ti. Yo en lo personal llevo 16 años sirviendo al Señor. No vengo de una familia cristiana. No tengo una base doctrinal religiosa. Pero puedo decirte algo que un 16 de mayo a las 9:30 de la noche, Dios trató en mi corazón, siendo un ateo, filosóficamente instruido, y no creyendo en Dios por ningún motivo, ya que lo encontraba algo muy irracional. Tuve una experiencia a través de este poderoso libro, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Y Dios en ese momento abrió mi entendimiento, y hoy predico su evangelio, y por más de 16 años no he dejado de predicar su palabra. Y es lo que te quiero hacer es ver a ti en esta noche, que tú puedas entender que Dios te está dando una gran oportunidad. No te estoy hablando de lo que te ofrecen muchos predicadores en esta tierra, te estoy hablando de vida eterna, te estoy hablando de salvación eterna, te estoy hablando que después de la muerte puedes morar con Dios por la eternidad, y que incluso te puede librar de la gran condenación que recae sobre aquellos que rechazan a Jesús como su único y personal Salvador. La Biblia dice algo importante, y a lo mejor te puedo aclarar un poquito las cosas con este mensaje que Jesús dio en Juan capítulo 3. Quiero que me acompañes si tienes una Biblia y te vas a dar cuenta del mensaje de Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice la palabra, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú no decides seguir a Jesús, no es porque no creas en Dios. Eso es una tontería en el siglo que estamos viviendo, es una tontería decir que no existe Dios. De verdad que es una tontería. Si realmente es mejor reconocer que no queremos servir a Dios porque nos gusta la vida que tenemos. Es que nos gusta, como dicen acá en Argentina, la joda. Nos gusta la borrachera, nos gusta la droga. Es mejor reconocer nuestra realidad que negar la existencia de Dios. Es mejor reconocer lo que nos gusta
y también hacernos responsables de las consecuencias de las cosas que nos gustan. Porque es fácil echarle la culpa a la sociedad, es fácil echarle la culpa al de al lado, cuando realmente no reconocemos nuestros propios errores y que han sido la consecuencia de lo que hoy tenemos como personas. Es mejor decir, como dice la Escritura, Jesús no se equivocó en esto, los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Porque no eran amantes de lo bueno, eran amantes de lo malo. Y es lo que yo en esta noche te quiero hacer entender. Si tú realmente quieres que tu vida sea cambiada, recibe la salvación que Jesús te está ofreciendo. Si tu vida quiere que sea diferente, y a lo mejor tú como madre en este momento tienes un gran problema con tus hijos, porque lo tienes en droga, lo tienes en alcohol, lo tienes en situaciones bastante complejas y tú no sabes qué hacer. Estás desesperada, estás desesperado. Bueno, está Jesús para ayudarte. Jesús te puede transformar a tu hijo, pero tienes que recibir la salvación que Él te está ofreciendo. No te olvides, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Esta es la oportunidad que Jesús te está ofreciendo. Este es el momento en el cual Dios ha permitido que tú puedas escuchar este mensaje. Es Jesús el que te quiere cambiar. Amigo, no pasa por religión. Sácate esa idea de la cabeza. Sácate la idea de que tendrás que unirte a un movimiento, porque eso es un gran error. Yo te quiero decir que tienes que unirte a Jesús. La carta de los Hebreos dice claramente, mire, vamos a la Escritura. En el capítulo 12, dice de esta manera, en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mira, escucha esto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios envió a su único Hijo para poder darte hoy una respuesta, para darte salvación y vida eterna. El Dios Todopoderoso envió a su único Hijo hace más de 2000 años atrás para que la humanidad pudiera librarse de la condenación del pecado. Querida persona, en esta noche tú tienes todas las oportunidades para que tu vida sea cambiada y transformada. La decisión está solamente en ti. Yo hace 16 años tomé la opción y te puedo decir que no estoy arrepentido para nada. No estoy arrepentido de lo que realmente Dios ha hecho en mi vida. No estoy arrepentido de lo que realmente Dios ha podido hacer en mi vida y en mi corazón. No tan solo en mi vida, sino en toda mi familia. Absolutamente te puedo decir que Dios transforma toda la familia. En una oportunidad estaba el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados. Y había en ese momento un hombre que estaba al cuidado de ellos, el carcelero de Filipo. De un momento a otro vino un gran terremoto, se abrieron las puertas de las cárceles y en ese momento el carcelero tuvo temor de que se hubieran escapado todos los presos, entre los cuales estaba Pablo y Silas. Y él estaba en la cárcel de más adentro y Pablo gritaba fuertemente, porque en ese momento el carcelero se iba a quitar la vida. Sabía lo que iba a suceder por lo que había acontecido en la cárcel. Y se iba a quitar la vida. Y Pablo le grita fuertemente, estamos todos aquí, no te quites la vida. En ese momento el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde al unísono claramente, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este momento es lo mismo que yo te estoy diciendo. Estás en un momento complicado de tu vida, la salvación es la opción. Y Jesús solamente te puede dar esa salvación. Estás por un momento difícil de penumbras, de soledad, de inquietudes. Jesús es la salvación. ¿Necesitas alguna solución en cuanto a algún problema de enfermedad? Jesús es la salvación. ¿Tienes tu familia destruida?
Jesús es la salvación. ¿Estás pasando por un momento difícil y complicado? Jesús es la salvación. Querido amigo, Jesús es la respuesta. Quieras creerlo o no, Jesús es la respuesta. Y este programa es lo que te quiere compartir en esta noche. Puedas quedarte un momento más en sintonía, ya nos quedan unos par de minutos, vamos a ir a escuchar una alabanza, la que hemos escuchado al principio. Vamos a escuchar esa canción y ya luego vamos a estar volviendo para hacer una oración y desde luego también para atender si quieres llamarnos o quieres escribirnos, desde luego también vamos a estar recibiendo tu mensaje y tu llamada si así fuera necesario. Así que Dios te bendiga, escuchemos esta preciosa alabanza y ya luego regresamos. Me levantaré al nombrarme, no más llanto ni dolor, como águila volaré, ante él me postraré, mi Dios, me levantaré. He podido conocer una paz en mi interior, que aunque falle el corazón, mi alma anclada está en mi Dios. Cristo ya triunfó y la tumba conquistó. Victoria ya logró, el Señor resucitó. Me levantaré al nombrarme, no más llanto ni dolor, como águila volaré, ante él me postraré, mi Dios, me levantaré.
tema sobre la salvación, pero no nos queremos retirar antes sin orar por tu vida. Quizá en este momento tú has entendido lo que hemos querido transmitirte, y seguramente en tu corazón está la seguridad de que Jesús puede transformar tu vida y puede ayudarte en estos momentos a lo mejor en los cuales tú estás necesitando esta respuesta. Yo creo que puedas cerrar tus ojitos donde quiera que te encuentres, porque tengo la seguridad de que Dios va a hacer esa obra y que Jesús te va a transformar y que desde luego también te va a salvar. Cierra tus ojos por un momento que vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias por esta noche en la cual hemos podido estar compartiendo esta bendita y gloriosa palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra cumplirá el propósito con la cual es enviada. Yo te pido que salves, Dios mío, a todos aquellos que en este momento han dispuesto su corazón y quizá están orando juntamente conmigo, Señor, creyendo a tu palabra. Yo te pido que los salves, yo pido que le transformes, que les ayuden. Quizá en este momento, Dios, hay personas que están con problemas de enfermedad. Yo te pido que los sanes, precioso Dios, como esa mujer samaritana y esa mujer, Dios eterno, del flujo de sangre, como a Bartimeo, Dios de gloria. Te pido en el nombre de Jesús que tú te puedas glorificar, que así como los salvas también los puedas sanar, Dios mío. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la distancia, Dios mío, tu mano de misericordia los alcance, Señor. Han creído a tu palabra y desde luego también han confiado de que tú puedes hacer ese gran cambio que hace tanto tiempo han estado esperando. Dios, en el nombre de Jesús te pido que los bendigas de una manera especial en esta noche y te damos gracias por este gran privilegio que tú nos das de poder compartir tu poderosa y eterna palabra. Amén y amén. Que Dios le bendiga en esta noche, querido amigo. Si ha confiado que Jesús puede transformar su vida y desde luego lo creo con todo mi corazón, ahí están saliendo números telefónicos donde nos puede contactar, donde vamos a acercarnos a su hogar. También vamos a ayudarle lo que sea necesario, porque para eso está la familia de la fe. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por acompañarnos en este programa La Hora de la Verdad, que les habla su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita, y nos encontraremos, si así Dios lo permite, el próximo martes de 22:30 a 23:30 de la noche. Que Dios les bendiga y que tenga una preciosa noche. Bendiciones.